habilito la diapositiva. Ahí. Un segundito, por favor. Ya, ok. Un segundito. Muy bien, vamos a ver. Ya, ahora sí. Cuando hablamos de procesos constitucionales, debemos primero ubicarnos en los 7 procesos constitucionales, ¿no? Previstos tanto en la Constitución como en el nuevo Código Procesal Constitucional aprobado en virtud de la Ley 31.307. 4 de ellos son los denominados procesos constitucionales de la libertad. Tenemos habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que se encargan de la defensa de los derechos subjetivos, de los derechos fundamentales afincados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Y luego tenemos los otros 3 procesos constitucionales denominados inconstitucionalidad, acción popular y competencial o conflictos de competencia, que se encargan de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Antes de ello, quisiera primero explicar lo que es el esquema de la tramitación de los procesos constitucionales, de este proceso constitucional de habeas corpus, ¿no? El habeas corpus es el proceso que tutela el derecho fundamental a la libertad personal y a los derechos conexos, ¿sí? Y se encuentran especificados en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. Según nuestro sistema compartido de justicia constitucional, el proceso de habeas corpus debe ser instaurado o presentado, mejor dicho, la demanda en el juzgado constitucional, en los juzgados constitucionales, ¿no? Y el nuevo Código Procesal Constitucional ha señalado que el juez constitucional debe conocer no solamente el habeas corpus, sino el amparo, habeas data y cumplimiento. ¿Sí? Muy bien. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué juez? Es el juez del lugar donde se produjo la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal y derechos conexos, que en materia de habeas corpus, o del lugar donde se produjo la amenaza de vulneración de estos derechos. Es decir, también que el juez competente es aquel donde se produjo la detención y o desaparición de la persona. Y esto implica un cambio en el nuevo código, ¿no? El derogado Código Procesal Constitucional establecía una especie de prórroga de la competencia, es decir, que no interesaba dónde se producía la amenaza o la vulneración del derecho, ni la detención o desaparición, para interponer la demanda, ¿no? Podía una persona ser detenida o desaparecida en una ciudad y la demanda podría ser interpuesta en otra ciudad, en otro distrito judicial. Por ejemplo, ¿no? Una persona podría haber sido antes, estamos hablando de la aplicación del derogado código, una persona antes podría haber sido detenida, desaparecida en la ciudad de Ayacucho, y aquel familiar, el amigo o su abogado se encontrara en la ciudad de Lima, podría interponer la demanda en la ciudad de Lima perfectamente, y el juez de la ciudad de Lima admitía trámite la demanda y a su vez comunicaba a su juez homólogo de la ciudad de Ayacucho, del distrito judicial de Ayacucho, para que conozca esta demanda, ¿no? Para que conozca este proceso y realice una sumaria investigación, realice actuaciones con la finalidad de restituir el derecho a la libertad de la persona detenida. Muy bien. Con el nuevo código, esto ya no es así. Si la persona es detenida en Ayacucho, la demanda tiene que ser interpuesta en el distrito judicial de Ayacucho. No hay prórroga de la competencia, ¿no? Entonces, tiene que ser interpuesta ante el juez constitucional de Ayacucho y no de Lima. Porque si la demanda se interpone en Lima, ¿qué va a suceder? Simplemente podrá declararse improcedente la demanda por una cuestión de incompetencia
o como estamos viendo en la práctica en el Tribunal Constitucional, donde yo laboro, los jueces de Lima, por ejemplo, remitirán la demanda y los recaudos a la mesa de partes del Distrito Judicial de Ayacucho, para que a su vez le distribuya esta demanda al juzgado competente, ¿no? Entonces, porque según el artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional, los jueces están prohibidos de rechazar in limine la demanda, ¿no? Tienen o que admitirla a trámite o en su defecto, como lo han o lo están realizando, remitir a los actuados al órgano jurisdiccional competente, al distrito judicial competente. Muy bien. ¿Y qué otra novedad trae el código respecto a lo que establecía el derogado código? Ahora, quien conoce la demanda de habeas corpus y también de amparo, habeas data y cumplimiento, es el juez constitucional, un juez especializado en materia constitucional. Y en la segunda instancia del Poder Judicial lo conocerá la Sala Constitucional, del mismo pues distrito judicial estamos hablando, ¿no? Compuesta por 3 jueces superiores, ¿no? Entonces, en segunda instancia lo conocerá la Sala Constitucional. Y en tercera y última definitiva instancia lo conocerá el Tribunal Constitucional. Pero esto lo vamos a ir desarrollando, ¿eh? No se preocupen, en los pasos siguientes. Muy bien. Entonces, antes, la demanda de habeas corpus la conocía un juez penal. Por ejemplo, en Lima la conocía el juez penal, ¿no? Llamado antes juez instructor. En la mayoría de distritos judiciales donde se aplicó el nuevo Código Procesal Penal, la conocían el juez de investigación preparatoria o el juez unipersonal, entre otros, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuándo entró en vigencia el código? El código tiene 2 años, ¿sí? 2 años, es un nuevo código. Se aprobó por insistencia del Congreso el 23 de julio del 2021. No, va a cumplir exactamente el día de pasado mañana 2 años. Y se publicó el 24 de julio. Bueno, ya no es tan durísimo. Un poco para resolver esa duda que he visto en el chat. Muy bien. Entonces, según este esquema, si ustedes me siguen, la demanda se debe interponerse ante el juez constitucional. Ante el juez constitucional. ¿Sí? La obligación del juez constitucional, en virtud del artículo 6 del nuevo código, es admitirla a trámite. Un poco adelantando lo que vamos a decir, ¿no? ¿Y por qué tiene que admitirla a trámite? Porque la Doctor Guillermo, ¿puede volver a activar su audio, doctor, por favor? Ay, disculpen. Bien. Disculpen. Discúlpenme. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé, por favor, doctora? Para retomar el tema. Muy bien. Decíamos que, a ver, bueno, un poco vamos a recapitular, ¿eh? Mil disculpas. La demanda se interpone ante el juez constitucional, ¿sí? Ante el juez constitucional, del lugar donde se afectó, se vulneró, se violó el derecho o donde se amenazó este. Pero estamos hablando de los derechos fundamentales a la libertad personal y a los derechos conexos que se encuentran expresamente establecidos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, por ejemplo, no sé si esto me lo llegaron a escuchar, sobre si una persona detenida en Ayacucho. Doctora, ¿me podría confirmar, por favor? Sí, o en el chat, no sé, para no repetir este concepto. Muy bien. A ver. Ah, ok. Sí, gracias por... Entonces decíamos eso, muy bien. Entonces la obligación del juez constitucional es de admitir a trámite, y decíamos que el legislador lo ha considerado así porque de esta forma se podrían tutelar los derechos fundamentales invocados en la demanda. Y ahí hay que hacer una distinción con el derogado Código Procesal Constitucional, ¿no? Anteriormente, el juez penal que conocía el habeas corpus podría rechazar in limine la demanda
cuando consideraba de que, digamos, el tema carecía de relevancia constitucional, era un despropósito, un absurdo, y créame que hay demandas así, ¿eh? O cuando el tema era un tema legal y no un tema constitucional, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora el juez sí o sí tiene que admitir a trámite. Y si el juez admite a trámite la demanda, se realiza lo que se denomina una sumaria investigación. ¿Y en qué consiste esta? Consiste en la posibilidad de que el juez, ojo, recabe medios probatorios, si es que no los tiene en su despacho, ¿no? Porque en primer lugar, la parte demandante, y como es lógico, para respaldar o sustentar su pretensión constitucional, ofrecerá medios probatorios, ¿sí? Y a su vez, pero el juez puede considerar que son insuficientes y puede pedirle a las partes o a terceros más medios probatorios para formarse una convicción. Muy bien. Entonces, el juez, en virtud de ello, tomará declaración a las partes, recabará medios probatorios instrumentales, por ejemplo, u otros, ¿sí? U otros. Bueno, admitir a trámite la demanda, además, el juez tiene que emplazar a la parte demandada, que puede ser una o varios demandados. Emplazarlos con la demanda, con el auto que la admite a trámite y con los recaudos o medios probatorios de la parte demandada. La parte demandada tiene la facultad o el derecho de contestar la demanda, contradecir la pretensión constitucional y ofrecer a su vez medios probatorios. Pero además, ¿qué va a suceder en esta primera instancia, o esta primera etapa del proceso? Va a suceder que en algunos casos, en el habeas corpus, en algunos casos, el juez podría convocar audiencia única, audiencia única. Pero hemos visto en la práctica que esto no es muy común en el habeas corpus. Como sí está sucediendo en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. Y repito, los cuatro conforman el denominado o los denominados procesos constitucionales de la libertad. Muy bien. Entonces, se entiende que luego de contestar a la demanda por la parte demandada y ofrecido medios probatorios, el juez ha convocado audiencia única donde van a participar ambas partes y se va a llevar esta audiencia según el principio de inmediatez, ¿no? Donde ambas partes van a formular sus alegaciones, se van a debatir los medios probatorios de ambas partes y el juez puede emitir sentencia en la misma audiencia o dentro del plazo de 10 días hábiles. Muy bien, 10 días. Pero, repito, en el habeas corpus muchas veces no se convoca audiencia. Porque per se, muchas veces el habeas corpus es un proceso cautelar y con la sola instauración de la demanda, el juez puede restituir un derecho. ¿Y en qué casos? En necesidad de los formalismos. ¿En qué casos? En los casos donde, por ejemplo, se produce la detención que estábamos hablando. Ayacucho, nuevamente el ejemplo, ¿no? La hermosa ciudad de Ayacucho, Huamanga, que tengo el honor de conocer, ¿no? Y quiero volver. Ahí se produce la detención, la demanda se interpone en Ayacucho, y el juez saldrá de su escritorio, de su despacho, y se constituirá, por ejemplo, en el lugar de la detención, que puede ser una comisaría, se podrá entrevistar con el detenido o detenida, recabar los medios probatorios de su detención, y ordenar en el acto, si advierte de que la detención es arbitraria o venció el plazo de 48 horas, de ordenar la libertad inmediata de esta persona. Entonces, por eso decimos que el habeas corpus per se es un proceso cautelar. Y más allá de ello, posteriormente podrá declarar fundada la demanda, ¿no? Pero ya
en los hechos, en la práctica, restituyó el derecho fundamental a la libertad. Muy bien. Entonces, es facultativo del juez, hasta aquí, digamos, de que convoque o no a una audiencia. Y nos vamos reteniendo en el íter procesal, porque esto ya explica, ¿no? Todas las competencias de los jueces, etc. Y vamos a llegar al Tribunal Constitucional. Me dicen una pregunta, ojo, yo tengo el defecto a veces de ir respondiendo las preguntas en el camino, efecto virtud, no sé, y no hay problema para mí estar abriendo el chat. Incluso de aquí a unos minutos, si me permite, anda para resolver las preguntas que me quieren hacer. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Mejor para ver o para precisar algunos detalles. Muy bien. Entonces, el juez, luego de esta sumaria investigación, puede emitir sentencia, ya sea dentro de la audiencia o fuera de la audiencia. Perdón, me decía, no hay plazo para el habeas corpus, como si lo hay en el amparo, por ejemplo, ¿no? En el habeas corpus no hay plazo. Puede que la vulneración haya sucedido hace 50 años y la demanda perfectamente se puede interponer el día de hoy, ¿no? Atendiendo, pues, a la naturaleza de la protección de este proceso, que es del derecho fundamental a la libertad personal y derecho conexo. Muy bien. Entonces, el juez, miren, si ustedes me siguen, dentro del órgano judicial, del Poder Judicial, el juez puede emitir una sentencia que puede tener los siguientes sentidos. Ojo, esta figura en forma de huevito se está explicando qué es sentencia. La sentencia puede declararse fundada, puede declararse infundada o puede declararse improcedente. Pero hay casos, ojo, que la sentencia puede contener, digamos, fallos mixtos, ¿no? Puede declararse fundada en parte, infundada en parte, o fundada en parte y procedente en parte. Muy bien. Hasta aquí todavía estamos dentro de la primera instancia. No se paga tasas ni arancel judicial porque la gratuidad es mayoritariamente, se da mayoritariamente, pero hay casos donde, digamos, si se interpone, una persona jurídica interpone una habeas corpus contra resoluciones judiciales y debe pagar una tasa o arancel. Muy bien. Un segundo. Disculpen, disculpen que acá está mi mascota que está aquí bien. Se pone inquieta. Entonces, hasta aquí, primera instancia, y ustedes se estarán preguntando, ¿procede recurso de apelación? Por supuesto que sí. ¿En qué casos, no? Por ejemplo, si la demanda es declarada fundada, ¿quién apelará la sentencia? Obviamente, la parte demandada. Contrario sensu, si la demanda es declarada infundada o improcedente, o ambos, apelará la parte demandada. ¿Cuál es el plazo para apelar la demanda? El plazo de 2 días hábiles que corren a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de primera instancia. ¿Qué otro requisito se requiere para apelar? Que lo haga el propio agraviado o agraviada en su derecho fundamental o derechos fundamentales, porque se pueden invocar la vulneración de uno o más derechos en habeas corpus, o su abogado que lo está patrocinando o asistiendo. No se paga tasa o arancel en regla general y debe interponerse ante el mismo juez que emitió la sentencia a impugnar o cuestionar. Otra de las preguntas que ustedes estarán haciendo, ¿y es necesario fundamentar los agravios? En principio no, por regla general no, pero hay una excepción a esta regla. ¿Cuál es? Es aquella que cuando se declara fundada la demanda y apela a la parte demandada, en esos casos sí se exige que el apelante fundamente por escrito los agravios que le produce a su criterio la sentencia impugnada. Muy bien. Concedido el recurso, los actuados se elevan a la sala constitucional del mismo distrito judicial.
donde se produjo la vulneración o amenaza de vulneración del derecho fundamental, materia de tutela por el habeas corpus. La sala es integrada por 3 jueces y o juezas superiores, y en esa segunda instancia se le va a solicitar a la parte impugnante o apelante que recién fundamente sus agravios. Y se entiende que puede hacerlo por escrito o verbalmente. Además, que los abogados de ambas partes pueden solicitar el uso de la palabra para informar oralmente por unos breves minutos. Y excepcionalmente, como en cualquier proceso judicial, las partes materiales, es decir, la parte demandante como la parte demandada, pueden informar sobre hechos. Bien, estamos en la segunda instancia. Sin mayor trámite que ello, la sala emitirá un pronunciamiento, un fallo. Muy bien. Es decir, que la sala puede confirmar, puede revocar y de forma muy excepcional declarar nulo la sentencia de primera instancia. Es decir, la sala puede declarar fundada la demanda, puede declarar infundada la demanda o improcedente la demanda, o puede haber, como dijimos, fallos mixtos. Puede ser fundada en parte e improcedente en parte la demanda. Y dirán ustedes, ¿cuándo se llega al Tribunal Constitucional? Se llega de la siguiente forma, según la previsión de la Constitución y del nuevo Código Procesal Constitucional. Cuando se interponga el recurso al agravio constitucional, que es un medio impugnatorio contra la sentencia de segundo grado de vista, que declare infundada o improcedente la demanda. Infundada o improcedente la demanda. Y por regla general, no se podría interponer el RAC o el recurso agravio constitucional contra sentencia de segundo grado que declare fundada la demanda. No sé si me siguen, ¿eh? El aspecto procesal un poquito complejo. Repito, se puede interponer el recurso agravio constitucional, es un medio impugnatorio, contra sentencias de segundo grado emitidas por la Sala Constitucional que declaren solamente infundada o improcedente la demanda. Y no se podrá interponer el RAC contra sentencias de segundo grado de vista que declaren fundada la demanda. Muy bien, pero hay una sección que la vamos a explicar, no se preocupen, establecida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Cuál es el otro requisito para el RAC? Que se interponga dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de vista o de segundo grado. Concedido el recurso, los actuados se elevan recién al Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a suceder en el Tribunal Constitucional con sede funcional en Lima y sede principal en la hermosa ciudad de Arequipa? Va a suceder que si el tribunal, y esto lo ha establecido en una sentencia de inconstitucionalidad emitida hace pocos meses, que si el tribunal se va a pronunciar sobre el fondo de la controversia constitucional, es decir, si el tribunal va a declarar fundada o infundada la demanda, solo en esos casos se programará vista de la causa a través de la audiencia pública, en la cual los abogados de ambas partes, si así lo soliciten, podrán informar oralmente por unos breves minutos. Y también de manera un poco excepcional, las partes materiales podrán informar sobre hechos, no sobre derechos. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si el tribunal decide declarar improcedente la demanda? Si el tribunal decide declarar improcedente la demanda, simplemente no va a programar audiencia pública ni vista la causa, y tampoco informarán los abogados de ambas partes. Poco siguiendo este pleno lo que estableció el pleno anterior del tribunal. Estos casos saldrán mediante las firmas rápidas, las improcedencias de la demanda firmada.
Es decir, que el tribunal puede fallar de forma distinta y estimar en última y definitiva instancia una demanda constitucional, como la de abajo. Ustedes dirán, ¿y se puede impugnar estas sentencias del tribunal? Por supuesto que no. Las de fondo no se pueden impugnar, no se pueden cuestionar. Por más esfuerzos que hagan los colegas, no se puede. Lo único que se puede es pedir una aclaración, que no es un medio impugnatorio, para que se aclare un concepto oscuro, un error material o alguna omisión. Nada más. Es decir, solamente se puede pedir aclaración contra las sentencias que declaren fundada o infundada la demanda. Pero ustedes dirán, ¿y qué pasa contra las sentencias que declaren improcedente la demanda? Se puede interponer sin un recurso que eventualmente podría cambiar el fallo. Reconsideración. Y hay que precisar que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. Y si alguien no está conforme con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, puede interponer un recurso contra sus decisiones para que acuda a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Retrocedamos a la etapa de segunda instancia. Decíamos que por regla de la Constitución y del Código Procesal Constitucional no se puede impugnar a través del RAC sentencias de segundo grado de vista que declaren fundadas demandas. Pero el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, estableció una excepción. Cuando se interpone habeas corpus contra sentencias condenatorias por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, en esos casos, el procurador que defiende a los jueces demandados puede interponer un RAC contra sentencias de segundo grado que declaren fundada demandas. Es decir, si se declara fundada la demanda de segundo grado, como consecuencia de ello se podrá declarar la nulidad de las sentencias condenatorias por delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Entonces, en esos casos, es el referido al RAC excepcional o atípico, se concede el recurso y se elevan los actuados al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué el Tribunal ha considerado ello? Lo ha considerado porque, digamos, se hizo un uso fraudulento del habeas corpus, y se entiende que hay jueces que estimaban demandas y declaraban fundadas estas, y como consecuencia de ello nula la sentencia condenatoria por 3 delitos, repito, tráfico ilícito de drogas, lavado de terrorismo, pese a que estos delitos eran ofensivos, que afectaban diversos bienes jurídicos, y tiene como sustento el artículo 8 de la Constitución, referido al combate al tráfico ilícito de drogas. Entonces, en esos casos, pero como vamos a ver una jurisprudencia que he traído, el tribunal está inflexionando esa postura, está cambiándola, ¿no? Y se está ciñendo a lo que dice la Constitución y el Código Procesal Constitucional, y por tanto, ya al parecer, ya no validaría el RAC excepcional o atípico, ¿no? Es decir, que solamente quedaría que se puede interponer el RAC contra sentencias de segundo grado que declaren solamente fundadas o improcedente la demanda. Pero ¿qué pasa si se interpone el RAC dentro del plazo ante la sala y por un error o una actuación arbitraria la sala no lo concede? La parte impugnante, que es la parte demandante, ojo, la parte demandante es la que cuestionaría esta desestimación de demandas, acudirá al Tribunal Constitucional presentando una queja o un recurso de queja excepcional por denegatoria del recurso de agravio constitucional. Si se declara fundada, pues sobre un cuadernillo, si el tribunal declara fundada la queja, le ordena a la sala que concede el RAC y con ello remite todos los actuados, todo el expediente al Tribunal Constitucional para el pronunciamiento correspondiente. Muy bien. Entonces, esto es lo referido al sistema compartido de justicia constitucional. Esta es la resolución que yo les comentaba. Muy bien. El habeas corpus es una institución que llegó al Perú en el año de 1897. No es creación nuestra, es creación europea e inglesa, ¿no?
de hace varios siglos. Tradicionalmente, el habeas corpus se interponía para la restitución del derecho fundamental a la libertad personal y derechos conexos de una persona arbitraria o injustamente detenida. Es decir, que se interponía para que se le restituya el derecho a la libertad personal de una persona detenida, arrestada, injusta o arbitrariamente. Esta es su concepción clásica. Digamos, lo que se concibió para el habeas corpus. Sin embargo, ha cambiado esta postura, se ha, digamos, ampliado el objeto de protección de este proceso y se ha proyectado a situaciones que no implican necesariamente arresto o detención, sino otras afectaciones conexas al derecho a la libertad personal. ¿No? Al derecho a la libertad personal. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos conexos, materia de protección, nos estamos refiriendo a la vida, a la integridad física, a la verdad en materia de desapariciones forzadas o protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso la salud de aquellas personas que se encuentran en establecimientos, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política de 1993? A mí me gusta un poco analizar, desmenuzar este concepto, porque advertimos algunos errores, pero es bueno para hacer algunas precisiones. Primero, el primer error para mí, el primer error técnico-jurídico es denominar la acción de habeas corpus. Yo sé que así lo dice la Constitución, ¿no? Acción de habeas corpus, acción de amparo. Yo le llamo demanda de habeas corpus. Demanda de amparo, demanda de cumplimiento, demanda de acción popular, etc. ¿no? En primer lugar, porque a través, o sea, la acción es una actividad. Yo a través de esa actividad interpongo mi demanda ante el juez constitucional. Y cuando esta demanda se admite, se convierte en un proceso constitucional de habeas corpus. ¿Qué más nos dice este artículo de la Constitución? Que procede ante el hecho u omisión, una actuación activa, por decirlo así, u omisiva, por parte de cualquier autoridad funcionario. Bueno, cuando hablamos de habeas corpus, inmediatamente nos estaríamos imaginando que solamente los funcionarios o autoridades pueden vulnerar o amenazar este derecho. Pero también cualquier persona puede vulnerar o amenazar derechos materiales del habeas corpus. Nos referimos, por ejemplo, personas de a pie, nosotros, o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. Que amenace o vulnere, ¿no? Y aquí hay otro error del legislador también, ¿no? Libertad individual y derechos conexos. Es al revés, ¿no? Libertad personal y derechos conexos que conforman lo que se denomina libertad individual. Cuando hablamos de libertad personal, es el derecho de todos nosotros a no ser detenidos o arrestados de forma arbitraria. Y derechos conexos son aquellos que conforman la libertad individual y que se encuentran en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional, que los invito a revisar y vamos a analizar, nos queda tiempo, algunos de los derechos, ¿no? Si estamos con, bueno, finalmente estamos con tiempo, este es un tema largo, incluso como para dictarlo en más tiempo, ¿no? A los alumnos yo le dictamos hasta 2 clases de tema. Muy bien. El tribunal ha establecido cuál es la libertad personal y libertad individual. Muy bien. Pero sin embargo, a pesar de estos errores, el concepto está muy bien definido. ¿Sí? Entonces ya nos hemos hablado. Por ejemplo, el habeas corpus, cuando nos referimos a la tutela de la libertad individual o derechos conexos, se refiere a la tutela del derecho a la libertad de tránsito de nacionales y extranjeros. ¿Ah? Incluso el ingreso al propio domicilio, que no tiene nada que ver con resoluciones judiciales. ¿Ah? Si alguien, por ejemplo, me impide ingresar a mi casa y me pone una pared o un muro y me deja un espacio pequeñísimo de 20 centímetros y dentro de las justas más aún, yo estaría sufriendo soy un poquito subido de peso. Entonces, evidentemente sí, estoy ingresando a mi domicilio, pero de forma muy restringida, muy difícil.
Entonces puede interponer un habeas corpus para que se retire ese muro o esa pared colocada ahí arbitrariamente. O, por ejemplo, de aquellas personas extranjeras que ingresan a nuestro país a través de nuestro primer aeropuerto, que es el Jorge Chávez en Lima, y Migraciones, que es el primer control del Ministerio del Interior, detecta, establece una alerta migratoria. Entonces, y en esa alerta migratoria se dice que esta persona no puede ingresar al Perú, es extranjero, ¿no? Que viene a conocer nuestras maravillas y nuestra gastronomía, ¿no? Y probablemente quiere conocer Ayacucho, Cusco, Arequipa, nuestras hermosas ciudades. Y es su linda gente. Entonces, esta persona es retenida, no detenida, había una diferencia, y es retenida en el aeropuerto Jorge Chávez, ubicada en una de sus oficinas para que pernocte, se le proporciona alimento y bebida, Migraciones ordena todo ello, emite una resolución administrativa, hasta que sea devuelta a su país de origen, ¿no? En la misma aerolínea que la trajo. Y había que profundizar esto, ¿no? En Migraciones, pues, había detectado que esta persona ya había venido en anterior oportunidad y había realizado actividades muy distintas a la de turismo, ¿no? Proselitistas, políticas, etcétera, a favor de una nación o una ideología. Entonces, está, digamos, transgrediendo, contraviniendo la ley de extranjería. Pero de repente Migraciones se equivocó, ¿no? En realidad se equivocó de persona, entonces esta persona puede interponer una demanda de habeas corpus contra Migraciones, y suponiendo que si se advierta, o la Judicatura Constitucional advierta, de que en realidad la resolución administrativa es injustificada, inmotivada, la declara nula, da demanda y ordena que esa persona ingrese a territorio nacional y conozca las mayorías de nuestro país. Contrario censo puede declararse infundada. Muy bien. Por ejemplo, también otro derecho que es materia de la habeas corpus es el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad o a obtener pasaporte dentro o fuera del territorio nacional. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el DNI con el habeas corpus? Creo que el profesor se equivoca ahora. Mentira, por favor. Ya, muy bien. Entonces, el DNI es un documento que nos permite identificarnos como ciudadanos y ciudadanas, permite ejercer otros derechos fundamentales, sufragio, incluso para viajar, ¿no? Si uno, incluso para ingresar a algún área del aeropuerto, para vuelos nacionales e internacionales, necesito exhibir mi DNI. Incluso para viajar a Chile, ¿no? A Ecuador, ¿no? Según un pacto que tenemos, con DNI nomás, ¿no? Y además, para celebrar contratos, sufragar, etcétera, etcétera. Igual con el pasaporte, que es el documento que nos identifica a nivel internacional, pues, ¿no? Al país que vayamos, nuestra DNI. ¿Y quién es el demandado en estos casos? El RENIEC. El RENIEC. El derecho a no ser exiliado o desterrado sino por sentencia firme, por ejemplo, aquella persona que pueda cometer algún delito, ya sea un extranjero, cometer un delito de terrorismo u otro, una vez cumplida su pena, adiós, caput, adiós pampamilla, ¿no? Como dice el tango argentino. O el derecho a ser asistido por un abogado de libre elección. Y si no se tiene para pagar abogado, acudir a los colegas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A ver. Y además, entonces, eso tiene que ver lo que el tribunal ha configurado como derecho de defensa, ¿no? Pero el derecho de defensa no solamente se ejerce a través de un abogado o abogada, ¿no? Sino también a través de uno mismo. Uno mismo se defiende en primer lugar, ¿no? Prestando declaración o conociendo el expediente, los actuados, etcétera, ¿no? Presentando medios probatorios, ¿no? O sugerirle al abogado, ¿no? Yo tengo esta prueba, ¿no? Que va a demostrar mi inocencia, etcétera. Pero también el derecho de defensa se extiende a otras situaciones, ¿no? Si es un quechua hablante, chipibo conibo, aymara, uno de estos compatriotas que hablan estos idiomas, y no entiende casi nada, muy poco español o nada, ¿cómo se va a defender?
¿Cómo va a conocer los cargos en el proceso de investigación? ¿Cómo va a contratar abogado, no? Ni siquiera se va a obligar. O si es un extranjero atrapado en el aeropuerto Jorge Chávez por transportar droga y no habla casi nada de español, ¿cómo se va a defender? Entonces, se le debe asignar un traductor o intérprete. Luego, otro de los derechos es el de decidir voluntariamente a prestar el servicio militar. Los que son mayores, de edad, sus padres le habrán contado, que existía, ya hemos dicho, ojo, la diferencia entre libertad individual y personal, no puede llegarse, ya hemos dicho la diferencia. Vamos respondiendo al chat. Bueno, volviendo a, ¿ustedes recuerdan que había una propuesta política, para mí descabellada, en ese momento la analicé, de que el servicio militar tenía que ser obligatorio, dicen, ¿no? Antaño también era así, obligatorio. Los jóvenes de esa época teníamos un poco la incertidumbre de ver si hacíamos o no servicio militar. Bueno, yo quería estudiar en la universidad, digo, ¿para qué? No? O sea, yo puedo servir a la patria de otra forma, ¿no? Bueno, ahora se quiso replantear políticamente. ¿Se acuerdan ustedes de qué personaje que precisamente está en una cárcel ahora? Bueno, incluso se le está descubriendo por ahí presuntos delitos. O cabecilla de unas organizaciones criminales, parece, ¿no? Sería, no digo sería condicional. Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un proceso con las debidas garantías, ¿no? En debido proceso. Muy bien. Entonces, yo decía, me preguntaba, pero eso está, digamos, contraviniendo un principio de derecho a la objeción de conciencia, que no está en nuestra Constitución, pero debería estar. Entonces, una joven decide no prestar el servicio militar porque simplemente es pacifista, no cree en las armas, su cuarto tiene un cuadro de Mahatma Gandhi, ¿sí? O por una cuestión ideológica, filosófica, religiosa. Dígame que hay religiones, confesiones religiosas en nuestro país que no creen el uso de las armas ni de la violencia. Y es su derecho fundamental a la libertad religiosa. ¿No? A su derecho fundamental, que también es otro derecho fundamental. Entonces, obligarles a prestar el servicio militar iría contra sus convicciones. Además, o también quiere estudiar o trabajar. Además, nuestras Fuerzas Armadas no son precisamente reformatorios de menores infractores. Para eso existen centros, que se amplíen los centros. O también el habeas corpus protege el derecho a no ser objeto de vigilancia domiciliaria o seguimiento policial arbitrarios o injustificados. Por ejemplo, yo salgo todos los días a mi domicilio y me voy a trabajar y veo que hay un carro al frente, oscuro, con lunas polarizadas, que baja la ventanilla, me toma fotos, me filma. Bueno, no soy detenido, ¿no? Pero de alguna manera me siento amenazado, ¿no? Voy a poner un habeas corpus para que esa situación cese, ¿no? Muy bien. Hay tres grandes supuestos de procedencia del habeas corpus, ¿sí? Por violación o amenaza de violación, ya hemos dicho, ¿no? Un poco de ello. Contra actos provenientes de normas sustantivas, normas autoaplicativas, que nos dicta el reglamento, o normas procesales. Y créanme que existen normas del nuevo Código Procesal Procesal Penal, que en su aplicación pueden vulnerar derechos fundamentales como el artículo 423, inciso tercero, que en su aplicación vulnera el derecho a la doble instancia o instancia plural, previsto en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución, ¿no? El referido a las garantías judiciales. Y la mayor cantidad de habeas corpus, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, es el que se interpone contra resoluciones judiciales. Ojo, hay que hacer hasta aquí dos precisiones, ¿no? En primer lugar, el derecho a la libertad, como todo derecho fundamental, no es absoluto, ¿no?
puede ser restringido o limitado bajo ciertas circunstancias y para precisamente tutelar otros derechos fundamentales. Por ejemplo, si una persona es sorprendida en flagrante delito, evidentemente la policía tiene la obligación de detenerla, ¿no? Para que, digamos, devuelva los bienes, sea investigado, etc. O también el caso de, digamos, la persona retenida en el aeropuerto, ¿no? Si cumple la ley de extranjería, puede ser retenida y expulsada. O, por ejemplo, durante la pandemia, la declaración de estado de emergencia por COVID-19, muchas veces cuando se transgredían las leyes de las normas de confinamiento, de toque de queda, la persona podía ser detenida por la policía o la fuerza armada. Y, digamos, la declaratoria de emergencia con la suspensión o restricción de derechos es un asunto que está previsto en la propia Constitución. Recordarán ustedes que durante el estado de emergencia COVID-19 se dictó medidas para que no haya contactos entre familiares, amistades, no aumenten los contagios y las muertes, ¿no? Terrible, de terror, lo pasamos todos, no solamente en el Perú, ¿no? Se restringían o limitaban, yo no hablo de suspensión, sino limitación, restricción, derechos a la libertad y seguridad personales, libertad de tránsito, libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio. ¿Para qué? Para favorecer otros derechos también de igual valor, ¿no? Por ejemplo, la integridad personal, la vida y la salud. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo que ningún derecho fundamental, ni siquiera la vida, es absoluto. Puede ser restringido o puede ser privado. Y cuando hablamos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, se exige firmeza en la resolución. ¿Qué significa esto? Hay muchos casos donde se interpone habeas corpus contra resoluciones de prisión preventiva o sentencias condenatorias. Pero ¿qué exige la Judicatura Constitucional para entrar al fondo de la controversia y resolver? Que sean apelado e impugnado en sede judicial estas resoluciones. Es decir, si es prisión preventiva, emitida por el juez de investigación preparatoria, se exige que esta resolución haya sido apelada y mismo en sede ordinaria penal, suba a la sala de apelaciones del mismo distrito judicial y que esta se confirme. Entonces, el habeas corpus puede ser dirigido contra ambas resoluciones o contra la de segunda instancia que confirma la primera. Igual una sentencia penal condenatoria, ¿no? Se exige que se haya impugnado en sede penal. El habeas corpus puede irse contra ambas o contra la de segunda instancia. Solamente. Muy bien. Pero decíamos que el habeas corpus se puede interponer no solamente contra afectaciones directas, negativas y concretas de derecho fundamental a la libertad personal y derecho conexo, sino también ante amenazas de vulneración de derechos. ¿Qué significa la amenaza? La amenaza significa que todavía no se ha afectado o vulnerado el derecho, ¿sí? Pero existe una posibilidad de que ello ocurra. Es decir, existe la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, de que va a suceder dentro de pronto o que se encuentra en proceso de ejecución y que sea, en todo caso, cierta. Además, sea cierta, no solamente inminente, sino cierta, es decir, que se tenga un conocimiento seguro y claro de la amenaza de vulneración de derechos y libertad y se debe dejar de lado las conjeturas o presunciones. Muy bien. Si me permiten un minuto de regreso, doctora, un segundo nada más. Un segundo, Sí, ¿sí? doctor. Está Un bien, doctor. segundito nada más. Y Está bien.
Muy bien, disculpen. Era un comercial y regresaba de inmediato. Muy bien. Entonces, no sé si acá quieren hacer algunas preguntas, doctora, de repente, en esta primera mitad de lo que hemos visto hasta ahora. Y luego continuamos con la segunda parte, un segundo rol de preguntas. De repente, levantando su manita, ¿están de acuerdo con la clase? ¿No? ¿Confusa? ¿Alguna opinión? En contrario, somos democráticos. Adelante, si quieren hacer unas preguntas, ¿no? Doctor, el doctor Carlos levantó la mano, se le va a habilitar el micrófono, doctor, para que pueda estar. Adelante, doctor Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos. Interesante y agradecido por la clase, muy didáctica, muy precisa. Gracias. Yo tengo una consulta, profesor. No sé si la podré Adelante. resolver. Lo que pasa es que usted mencionó en la diapositiva anterior que también el habeas corpus procede contra resoluciones judiciales. Ajá. Y estas deben ser firmes, es decir, que tiene que pasar una instancia, ¿no? Y la pregunta es si esta llega a casación, ¿no? También he entendido de que en otro curso he entendido de que se puede presentar la acción de revisión o la acción de habeas corpus, Muy ¿no? bien. Entonces, es la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos? Muy bien. Gracias. Muy buena pregunta, lo felicito. A ver, doctor Jorge, ¿de dónde? ¿De la ciudad de...? Ojo, que me diga de qué ciudad es para ubicarlos también, ¿ah? ¿De qué ciudad es usted, doctor? ¿Me escucha? Dígame con confianza nomás. ¿De qué tal escucha? Su micrófono. Muy bien, ya, seguimos. A ver, y esto es importante, cuando se trata, y el tribunal lo ha establecido en la jurisprudencia, de que hay casos donde se podría interponer el recurso excepcional de casación, ¿sí? De casación. ¿En qué casos? Donde el delito tenga como pena mínima 6 años, una pena superior mínima, 6 años superior a los, perdón, 6 años, superior a 6 años, disculpe, superior a 6 años, se podría interponer casación excepcional, ¿no? Por desarrollo de doctrina jurisprudencial, etcétera, ¿no? Y el tribunal ha advertido que si no se interpone casación y el delito, materia del habeas corpus, materia de la sentencia condenatoria, materia de habeas corpus, mejor dicho, para serlo más preciso, el delito tiene una pena superior a los 6 años y no se ha interpuesto recurso de casación, la demanda será declarada improcedente por falta de firmeza. No sé si se me entiende, doctor Carlos, ¿eh? O sea, por falta de firmeza. Así que el tribunal está exigiendo que en aquellos casos donde el delito, materia de la sentencia condenatoria, objeto de control constitucional a través del habeas corpus, tenga una pena que supere los 6 años, pena mínima que supere los 6 años, y no se interpuso en el proceso ordinario, esta será declarada improcedente. Ese es uno. La demanda, ahora se denomina demanda de revisión, ya no, antes era con el antiguo Código de Procedimientos Penales, acción de revisión, ¿no? Ahora es demanda de revisión, para ser más precisos, con nuevo código, cosa penal. Entonces, digamos, la demanda de revisión está restringida solamente a una determinada situación. Por ejemplo, una persona es condenada por delito de homicidio. Y resulta que aparece una prueba después de la condena, después que esta ya es firme, ejecutoriada,
una testimonial que acreditaría que el señor no estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? No cometió el delito de homicidio. Eso permitiría reabrir el caso, vulnerar la santidad de la cosa juzgada y eventualmente pueda absolverse a la persona. Pero ojo, la revisión solamente está diseñada por temas probatorios, que aparezca una nueva prueba que cambie todo el curso del proceso penal. Pero no serviría para la restitución de derechos fundamentales, materia de tutela por el habeas corpus. No sé si queda acá otro. Muy bien, creo que también habían otras preguntitas por ahí. Doctor Jorge Luis. Adelante, doctor Jorge Luis. Acá me hacen preguntas por el chat un poquito. Por favor, le haría que sus preguntas sean brevísimas para poder. Si no, nos vamos a detener. Doctor, buenas noches. Sí, adelante, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿De dónde me está usted haciendo la pregunta, doctor? Disculpe. Ayacucho. Ah, de la hermosa ciudad de Ayacucho, Huamanga. Sí. Buenas noches, doctor. Una pregunta, doctor. En caso donde no exista juzgados constitucionales, Ajá, ¿quién es competente? exacto, Y en muy caso buena también pregunta. exacto donde no haya salas constitucionales también, ¿cómo se ve la Muy apelación? buena pregunta también. Muy buena, y también me permite, lo iba a explicar, pero ya se me adelantó un poquito. A ver, el código en una de sus disposiciones transitorias ha establecido que en aquellos lugares donde no haya juzgados constitucionales, será competente el juez de investigación preparatoria, que es un juez penal. Y si no hay salas constitucionales, será competente la sala penal de apelaciones del mismo distrito judicial. Lima existen 10 juzgados constitucionales y 3 salas constitucionales. En el Arequipa hay 2 juzgados constitucionales y no hay una sala constitucional. En Chiclayo hay 2, en Chimbote hay una y así. Hay 6 juzgados constitucionales fuera de Lima. Y tengo entendido que en Ayacucho no hay, ¿no? Entonces, ¿quién conocería en Ayacucho? El juez de investigación preparatoria y en segunda instancia la sala penal de apelaciones. Pero usted también me dirá, doctor, pero ¿y si no hay juez de investigación preparatoria? Yo creo que el juez unipersonal, hasta el juez de paz también podría ser competente. Muy bien, doctor. ¿Otra preguntita? ¿Más preguntas? Creo que había otra pregunta, me parece ahí, ¿no? Y no le leímos las preguntas del chat. A ver, creo que vi otra manito alzada, me parece, doctora. Creo que son todos, doctor, no lo visualizo. En el chat sí tenemos más preguntas, Ya, doctor. no sé. A ver, doctorcita, ¿usted le podría leer las preguntas del chat? Si fuera tan amable. Gracias. Creo que desde Chiclayo, que nos dice el doctor Carlos. Ah, también, linda ciudad. El doctor Álvaro, ¿no? Víctor Gómez. No sé si podría leer la pregunta, doctora. Sí, doctor. Yo no distingo. Bien. El doctor Álvaro Víctor pregunta: buenas noches, doctor. ¿Cuál es su opinión acerca de que ahora esta nueva colegiatura del TC ha dejado sin efecto los RAC atípicos, puesto que no están Ajá. establecidos expresamente en el nuevo Código Procesal Civil? Bueno, Sabiendas que los delitos de tráfico ilícito de drogas o el terrorismo están mencionados en nuestra Constitución y en los diferentes tratados internacionales. bueno, yo trabajo en el tribunal y un poco también me eximo de dar una opinión, ¿no? Que fuera crítica, ¿no? Por obvias razones. Pero bueno, esa es digamos, lo que puedo decir al respecto nomás es que el tribunal ha inflexionado esta postura y se está apegando o aplicando lo que dice la Constitución y el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y va a venir más fallos seguramente al respecto. Sí, adelante, la que sigue, doctora. El doctor Juan Astocondo pregunta: y ya que habla de la firmeza de las resoluciones, ¿cuál es su opinión de la técnica de la firmeza sobrevenida utilizada en un caso de Ollanta Humala? El doctor nos saluda desde Pucallpa, ¿Qué que tal? estoy con unas ganas de ir para allá. Hemos viajado por todo el Perú, casi todo el Perú, visitando casi. Bueno, como institución, igual tampoco nos puedo emitir opiniones por sentencias del pero como institución procesal podemos decir que es una institución que se utiliza muy poco
o sea, ¿qué significa la firmeza sobrevenida? Que al momento de interponerse la demanda, por ejemplo, la sentencia condenatoria se ha apelado, ¿no? Y está en trámite de apelación en sede penal. Y más adelante, la sentencia se confirma, ¿no? Por la segunda instancia. Entonces, la parte demandante dice, mira, ya obtuve por fin, ¿no? La sentencia confirmatoria, la sentencia sobrevenida, ahora sí ya puede el tribunal pronunciarte sobre la vulneración de derechos que invoco, ¿no? Poco como que, como les repito, es una institución que no es muy utilizada, salvo excepcionales casos como el caso de Vivanco. ¿Qué pregunta sigue, estimada doctora? Bien, doctor. El doctor Álvaro Víctor pregunta, ¿cuándo la Corte Suprema no confirma la inaplicación que realizó la sala, la demandante debe de considerarla improcedente o infundada y, por lo tanto, puede interponer un recurso de agravio constitucional? A ver, un poco la pregunta es medio confusa, ¿no? Discúlpeme, doctor, pero no la entiendo. Cuando la Corte Suprema no confirma la inaplicación, no sé si podría formular la pregunta, mi querido doctor. ¿A qué se refiere? Bueno, el RAC se interpone contra la sentencia de segundo grado, ¿ah? No contra la Corte Suprema, si acaso. Contra la sentencia, contra la Sala Constitucional. No sé si se refiere a eso. Sí, doctor, continuamos con la siguiente pregunta. El doctor Álvaro Víctor pregunta, ¿considera oportuno ahora que los jueces constitucionales no puedan usar el rechazo liminar? Yo sé que es un artículo debatible. Hubo una demanda de inconstitucionalidad que se tramitó en el Tribunal Constitucional, interpuesta por el Poder Judicial, contra algunos artículos del Código Procesal Constitucional, entre ellos el artículo 6, que prohibía a los jueces constitucionales el rechazo liminar de la demanda, ¿no? Le prohibía. El tribunal declaró infundada la demanda en todos sus extremos y por lo tanto declaró la constitucionalidad de todo el código, de los artículos cuestionados y de todo el código, ¿no? E interpretó el tema el artículo 24 referido a las audiencias, ¿no? Hemos leído al respecto, algunos dicen, hay posiciones a favor y en contra, ¿no? A favor es de que, bueno, sí, ¿no? De esta forma se tutela mejor los derechos, porque los jueces antes, en algunos casos, podrían rechazar alegremente, ligeramente la demanda, y pese a que haber indicios de vulneración de derechos fundamentales. Es una postura a favor del artículo 6 que obliga a la admisión a trámite, obligatoria, ¿no? Obligatoria, admisión a trámite. La otra postura, la del Poder Judicial, decía, pero esto resta independencia y autonomía a los jueces, ¿no? Ya no pueden declarar inadmisible la demanda en primera instancia, pese a que la demanda es manifiestamente improcedente, es un despropósito, un absurdo, y créame que hay demandas. No, son posturas, hay dos posturas. Pero por lo pronto, el tribunal ha ratificado que sí resulta válida el mandato o la regla de que se debe sí o sí admitir a tramitar la demanda. ¿Cuál es la otra pregunta, doctora? Doctor, tenemos una última pregunta. El doctor Adelante. Miguel pregunta, ¿qué pasa si una persona mata en defensa propia a un ladrón y por qué quien se defiende va a la cárcel con respecto al habeas corpus formulado en código? Gracias. Bueno, una cosa es lo penal y otra cosa es el habeas corpus, ¿no? Si alguien mata a alguien, va a la cárcel y se demuestra su responsabilidad a través de un debido proceso donde se actuaron pruebas que explicaron su responsabilidad, no hay nada que hacer ahí, ¿no? El habeas corpus no puede entrar ahí a tallar, ¿no? El habeas corpus, como lo vamos a decir más adelante, se interpone cuando se vulneran derechos sustantivos o fundamentales, de lo que vamos a entrar en esta segunda parte, ¿no? Solamente en esos casos, ¿no? El habeas corpus, como todo proceso constitucional, es un proceso residual, excepcional, a la judicatura penal ordinaria. Entonces, solamente, repito, se puede interponer el habeas corpus cuando hay vulneraciones de derechos, al interior de un proceso o en otras situaciones. No sé, creo que hay más preguntas, doctorcita. Sí, doctor, hay otra pregunta más. El doctor Marco El turno. pregunta, cuando presentamos un habeas corpus, ¿tiene algo que ver el turno? Ajá, eso lo vamos a responder dentro de unos minutos, mi querido doctor. ¿Ya?
Muy bien, entonces Sí, doctor, seguimos, entonces doctor. continuamos. Sí, doctor. Muy bien, entonces, cuando hablamos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, y gracias por las interesantes preguntas que nos han permitido precisar, podemos identificar afectaciones de derechos procesales, o como yo los denomino, derechos fundamentales de naturaleza procesal, ¿no? Previstos la gran mayoría en el artículo 139 de la Constitución, donde se señalan garantías judiciales, ¿no? Es decir, que toda persona debe ser sometida a un debido proceso con las garantías propias de este. Por ejemplo, tenemos el derecho a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, y el debido proceso comprende una gama de derechos procesales fundamentales. Por ejemplo, el derecho al juez natural o predeterminado por ley. Es decir, que si alguien es condenado, debe serlo ante un juez totalmente imparcial, ¿no? Imparcial. Que no esté parcializado, por ejemplo, si es, obviamente habría que precisar aquí que el único que puede interponer la habeas corpus es el inculpado o el sentenciado, no la parte civil ni la parte agraviada, porque respecto a ellos no se vulnera ni amenaza el derecho a la libertad personal, ni conexos. Muy bien, entonces el inculpado o el condenado puede cuestionar a través de una habeas corpus, una sentencia condenatoria firme, repito, en la cual se advierta de que el juez o el órgano jurisdiccional penal se parcializó, pues, ¿no? Con el Ministerio Público o con la parte agravia, ¿no? Pero no, el habeas corpus no sirve para cuestionar, digamos, la designación de jueces, pues, ¿no? Como hemos visto demanda, ¿no? Según la Junta Nacional de Justicia o el Poder Judicial, la Corte Suprema o la Corte Superior, designa jueces en el distrito judicial, y eso no es materia de habeas corpus, ¿no? Porque eso es una decisión administrativa del Poder Judicial. Ahí no tiene injerencia el habeas corpus. Derecho a la prueba. Acá también hay que hacer una distinción importante, ¿no? Me parece. Hay casos donde verdaderamente se vulnera el derecho a la prueba y hay otros casos que no. Vamos a establecer el primero de ellos a través también de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido la configuración del derecho fundamental a la prueba en el siguiente sentido: que una persona inculpada tiene que, digamos, o tiene la facultad o el derecho de ofrecer pruebas, de que estas pruebas sean admitidas, que estas pruebas sean cuidadas o custodiadas por el órgano jurisdiccional penal, que estas pruebas sean actuadas y luego valoradas para condenar. ¿Qué pasa si una persona presenta una prueba y esta prueba no quiere ser admitida? O si es admitida, no es actuada, o se perdió en el Poder Judicial. Y esa única prueba puede demostrar su inocencia o una rebaja de pena. Imagínense, qué terrible daño. Ese es respecto a la afectación del derecho a la prueba. Lo que no constituye afectación del derecho a la prueba es aquel pedido de revaloración y suficiencia de la prueba. ¿A qué me refiero? Lamentablemente hay colegas, yo estoy seguro que ustedes no, pero hay colegas que pretenden que la judicatura constitucional, tanto la del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, actúe como una tercera instancia revisora de los medios y de la condena. Si, por ejemplo, se cuestiona en habeas corpus que en realidad, bajo el argumento de indebida motivación de la sentencia, en realidad se valoró esta prueba, no se debió valorar, que el testigo miente, que en realidad que el certificado médico es de favor, o que el testimonio, o que la pericia, o la declaración de parte del agraviado contraviene el acuerdo plenario, etcétera, etcétera. Entonces, la judicatura constitucional no sirve para reexaminar la evaluación probatoria de los jueces penales ordinarios. Hay una primera distinción. Muy bien, una distinción. Luego tenemos otro derecho fundamental a la pluralidad de instancias o instancia plural, que se encuentra previsto en el inciso sexto del artículo 139 de la Constitución. Yo tengo un libro que escribí hace unos años sobre medios impugnatorios en
en el proceso penal, la jurisprudencia del TC. ¿No? Si me permite andar, te lo recomiendo, ¿no? Le voy a sacar mi segunda división porque ya han salido más sentencias, ¿no? Por Gaceta Jurídica, ¿no? Entonces yo analizo varias sentencias del tribunal. Entonces, aquí sí no se requiere firmeza. Aquí no se requiere firmeza. Aquí, por ejemplo, una persona impugna una sentencia condenatoria penal y lo hace dentro del plazo, ante el mismo juez, y sustenta sus agravios, etc. Y el órgano jurisdiccional dice, no, en realidad le interpusiste extemporáneamente. Entonces, en ese caso, no se requiere firmeza porque no se le ha permitido revisarse de una instancia de la sentencia en primer lugar, y además se puede acudir de frente a la Judicatura Constitucional y que se ordene la restitución del derecho a la doble instancia, a la instancia plural. Es decir, que se le ordene al juez penal que concede el recurso. Pero no está habilitada la justicia constitucional para entrar a analizar la sentencia en ese momento. Solamente la denegatoria a la instancia plural. El derecho a plazo razonable, que lo ha establecido también el tribunal en su vasta jurisprudencia, es decir, que, por ejemplo, una persona es sometida a un proceso penal por delito de estafa, donde hay un solo agraviado, solo presunto autor de delito, medios probatorios que no son complejos y el proceso se demora 10 años. Pues. Rebasa todos los plazos del proceso penal. Y en estos casos, se puede interponer habeas corpus para que se ordene al juez penal se pronuncie de inmediato. Porque puede que exista una negligencia del Poder Judicial o falta de diligencia y demora el proceso, acumulando y desacumulando expedientes, emitiendo sentencias, declarándola nula, emitiendo sentencia de nuevo, nula otra vez, y así sucesivamente. Entonces, imagínense esa negligencia del Poder Judicial. Y otra cosa es, por ejemplo, un delito de lavado de activos, pues, donde hay pluralidad de agentes, pluralidad de agraviados, medios probatorios de actuación compleja, de evaluación compleja. Ustedes saben que el lavado de activos se realiza a través de empresas offshore, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí se podría explicar la, digamos, dilación del proceso. Ahora, un factor adicional, de todos sabidos, la sobrecarga procesal del Poder Judicial, a la que también no escapa el Tribunal Constitucional. Derecho de defensa, ya hemos hablado. Se ejerce a través de un abogado de libre elección o de uno de oficio. Y por ahí hemos visto, por ejemplo, el sede policial dice, bueno, pero estuvo representante del Ministerio Público, ¿no? Que entonces garantiza el derecho de defensa. No. El colega fiscal, con todo respeto, es titular de la acción penal y además defensor de la legalidad por mandato constitucional, pero no va a defender pues, al investigado en sede policial, porque en buena cuenta el fiscal se va a convertir en su contraparte. Y el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, por ejemplo, prisión preventiva, detención judicial, sentencia condenatoria, esas son las más comunes. Prescripción de la acción penal también. Ojo, y hemos dicho que cuando se cuestiona la motivación o la indebida motivación de una sentencia o prisión preventiva, se requiere la firmeza. Si no, no pasa nada, improcedente la demanda. Cuando no calcen los supuestos en los que hemos señalado, las demandas serán declaradas improcedentes. Ojo, otro detalle más en el habeas corpus, es que me olvide. ¿Quiénes pueden interponer la demanda? Ya hemos dicho, ¿no? El inculpado o el condenado. Cuando es inculpado, la persona tiene que ver en su contra una medida restrictiva. Detención judicial, prisión preventiva o comparecencia con restricciones. Si hay comparecencia simple, no pasa nada. Muy bien. Esto es en cuanto a los aspectos procesales. En cuanto a los aspectos sustantivos, también se puede cuestionar, pero en los menores casos. Por ejemplo, retroactividad benigna en materia penal, principio de legalidad penal, entre otros supuestos, ¿no? A ver, yo siempre pongo este ejemplo solamente por una cuestión didáctica, pero digamos la norma no es tal cual, ¿no? Una persona es detenida por delito de hurto, en flagrante delito, ¿no? Al momento de su detención,
la pena privativa de libertad era no mayor de 5 años. Ojo, no es que eso diga el código, yo lo estoy siempre imaginando para aspectos didácticos. 5 años. Bueno, detenida, en cárcel, sometida a una investigación fiscal, llega al proceso judicial, y allí, en ese interín, se modifica el artículo del código correspondiente referido al delito de hurto, y la pena se aumenta a 10 años. Y en virtud de ello, el Ministerio Público formula su acusación y solicita que se le ponga 10 años, y no 5, que estaba vigente al momento de la comisión del hurto. Y más adelante se emite sentencia y lo condena por 10 años según el pedido fiscal, en virtud del principio acusatorio, que también está analizado a través de habeas corpus. Entonces, esta persona puede interponer su habeas corpus, cuestionando la sentencia condenatoria, vulneración del principio de legalidad penal. Pero repito, para ello se requiere que la sentencia tenga la condición de firme. Muy bien. Esto es la jurisprudencia que les estoy dejando. Ya hemos hablado de la competencia, felizmente nos adelantamos. Ya saben, competente juez constitucional que conoce amparo, habeas corpus, habeas data de cumplimiento, y eventualmente, como sucede en la práctica, donde no existe la mayoría de jueces especializados, se interpone ante el juez penal. Bueno, esta es una obligación para la Junta Nacional de Justicia y para el Poder Judicial, implementar jueces y salas con magistrados que conozcan el tema constitucional. Y lamentablemente, hay que decirlo, muchos de los magistrados no conocen este tema. Por ejemplo, hay jueces penales que son muy buenos jueces penales, ¿no? Excelentes, ¿eh? Pero no conocen el tema constitucional. O ven el tema de habeas corpus bajo una óptica penal. Y hemos visto eso todos los diálogos en el Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Quién puede interponer la demanda? Creo que un doctor me hizo una pregunta y no quiero dejarla. El turno, ¿verdad? Ya me acordé. Ya en esta última parte, para dejarle unos minutitos, unos minutitos de preguntas. ¿Quién puede interponer la demanda? Puede ser el propio perjudicado o perjudicada, o cualquier otra persona en su favor. ¿Quién puede ser esa otra persona que interponga en su favor la demanda? Sus padres, sus madres, su esposa, sus hijos, su abuelo, cuñado, abogado defensor, su compañero de repente del Instituto AMDAP, ¿no? Están llevando estos valiosos cursos de estos días, me parece, querido doctor. Cualquiera. Y en el habeas corpus, a diferencia del amparo, del habeas data y cumplimiento, no se exige poder de representación, no se exige poder. No, es decir, que cualquiera puede interponer la demanda en favor de alguien sin necesidad que ese agraviado le otorgue poder. Sin necesidad de ello. Muy bien. Poder ni por acta, ni por escritura pública, ni nada. Tampoco en ese caso, por ejemplo, la detención del caso de Ayacucho, si el detenido está encerrado, obviamente no puede interponer la demanda, no tiene acceso a la justicia, no tiene acceso del derecho a la tutela procesal efectiva en ese momento, interpondrá a cualquier otra persona en su favor. Tampoco se requiere la firma del detenido o detenida, y tampoco la firma de abogado. Cualquiera puede interponer. Puede interponer la demanda la Defensoría del Pueblo. ¿Quién dijo que debería desaparecer la Defensoría del Pueblo? ¿Se acuerdan ustedes? Un despropósito total, ¿no? Alguien es que egoísta. San Martín, ¿no? Bueno, no digo su nombre porque me va a querellar mañana. Es una persona muy recalcitrante. Y ha sido mi profesor. No lo digo su nombre. Y ustedes se están imaginando. Debería desaparecer el tribunal, la Defensoría del Pueblo, ¿para qué sirve? En un país donde las instituciones deben ser fortalecidas, ¿no? Referidas al control gubernamental, defensa de derechos, equilibrio de poderes, etcétera. Check and balance. Muy bien. Y la Defensoría del Pueblo también puede interponer la demanda. El habeas corpus es el más informal, el más flexible en los procesos, porque tutela derechos tan importantes como el derecho a la libertad personal. Nadie debe estar un minuto detenido. ¿Qué otras reglas
hay del habeas corpus, informalidad, no se requiere ningún requisito para presentar las demandas, sino que se proporcione una sucinta relación de los hechos. Ni siquiera una formalidad de demanda, propiamente dicho. No simultaneidad, no existe el proceso para salvaguardar los derechos que protege, no existen vías paralelas. Actividad vicaria, la demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor sin necesidad de poder de representación. Y unilateralidad, no se necesita escuchar a la otra parte y decir, por ejemplo, en el caso del detenido, al comandante o al policía que lo detuvo para estimar la demanda. La demanda, ¿cómo se interpone en el habeas corpus? Puede ser por escrito, hemos visto, manuscrito, demandas hechas a manuscrito, máquina de escribir o computadora. Pero también verbalmente, en el mismo caso de la detención de Ayacucho, el presunto caso, ¿no? La esposa interpone la demanda, viaja con mucho esfuerzo a Ayacucho, interpone la demanda, y no conoce ningún abogado. Entonces, ella acude ante el juez constitucional, pero tampoco hay juez constitucional de repente, ¿no? Ustedes lo saben, porque ante el juez de investigación preparatoria. Y el señor juez le toca la puerta de su despacho o al juez penal de turno. Mi esposo ha sido detenido, que Ayacucho vino por Semana Santa y lo detuvieron, lo confundieron con un prontuariado delincuente. Entonces, acude ante el juez de investigación preparatoria, que en este caso se convierte en juez constitucional, por conocer la demanda. Bueno, bien, señora, siéntese, dice el juez en su despacho, y aquí mi secretario, con todo gusto, va a tomarle su declaración. Ah, no conoce abogado, entonces ella tampoco es abogada. El secretario redacta todos los hechos en un acta, en base a el suministro de hechos que le proporciona la parte demandante. Firma el acta el juez, el secretario y la demandante, sin necesidad de firma de abogado. Por eso se dice en estos casos, ojo, favorecido, porque en favor de quién se interpone la demanda, o beneficiario. Muchas veces, incluso hemos visto en las procuradurías, que le dice beneficiario favorecido a la parte al demandante, que interpone directamente su demanda. Hay un grave error técnico. Muy bien. ¿Qué más? Estas reglas no se aplican para el amparo, la verdad de cumplimiento. Otra de las novedades del nuevo código, que en aquellos lugares donde predominen estos hermosos idiomas nuestros, peruanos, que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra riquísima cultura, ser quechua, aymara y demás lenguas aborígenes. Sentirnos orgullosos, riqueza cultural, nuestros ancestros. Muy bien. En estos lugares, seguramente en Ayacucho hay, ¿no? Quechua, ¿no? Y además de escrita o verbal, se interpondrá en estos idiomas. Esto va a obligar, ojo, va a obligar, colegas, si ustedes hablan y entienden otros idiomas, quieren postular, un plus es esto, a que simplemente juzgados y salas conozcan estos idiomas. Turno. Por fin, creo que el doctor que me dio, el doctor estaba esperando hace rato. ¿Cuándo llegará el profesor a hablar del turno? Ya me estoy cansando, dijo el colega. También se aplica la flexibilidad en el habeas corpus. En el habeas corpus no existe un turno judicial. La demanda puede interponerse 24/7, los 365 días al año. O sea, las 24 horas, incluyendo sábado, domingo. ¿Puedo interponer mi demanda 28 de julio mientras que la presidenta esté dando su discurso? Por supuesto que sí, si alguien está detenido injustamente. ¿Puedo interponer la demanda el 24 de diciembre mientras que otros están comiendo el pavo? Por supuesto que sí. Porque una persona, repito, no puede estar arbitraria e injustamente detenida. Ahora, el habeas corpus se rige por sus propias reglas de competencia. No sé si con eso pasé la pregunta del colega. La Defensoría Pública, novedad del nuevo código, ¿no? Si una persona se encuentra en estado de vulnerabilidad o en una situación económica difícil, puede acudir a los colegas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los defensores de oficio, para que interpongan la demanda. De preferencia que sean colegas conocedores en la materia constitucional y procesal constitucional. Y hemos hablado del rechazo liminar, el abogado, que de hecho protege, ¿no? El tribunal recoge la mayoría de derechos que recogía el derogado Código Procesal Constitucional. Pero ha precisado algunos e incluido otros.
Vamos a referirnos a ellos nada más. Lo demás lo dejo como tarea para la lectura en casa, ¿no? El codiguito. Bien. Por ejemplo, el segundo, ¿no? Y algunas también lo hemos comentado al inicio, ¿no? El derecho a no ser obligado a prestar juramento y se precisa ni forzado u obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o conviviente, inclusión, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser alguien forzado u obligado a declarar contra sí mismo, contra sus parientes, a través de tortura física y o psicológica, por ejemplo? Entonces el código precisa. ¿Qué más interesante? El derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. O si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas, más el término de distancia a disposición del juzgado que corresponda. ¿Se acuerdan ustedes? Antes había detención 24 horas. Si alguien la policía detenía a alguien en flagrante delito, podía tener máximo 48 horas por delitos comunes, ¿no? Dentro de ese plazo, o al término de debería ponerlo a disposición del juez. Ahora se ha ampliado a 48 horas, ¿no? En que la policía puede iniciar sus investigaciones preliminares, sus pesquisas, dentro de ese plazo, o al término de ponerlo a disposición, a que hay un error del legislador, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, que es el titular de la investigación fiscal, y además es el fiscal instructor en el nuevo modelo. ¿Y por qué se hizo esta inclusión en el código, en este artículo? Se hizo de conformidad con el acápite F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Hemos hablado del servicio militar, que es voluntario, al menos en nuestro país, y el derecho a no ser detenido por deudas. Y aquí se precisó, salvo el caso de omisión de asistencia familiar. Ustedes litigan, saben que los jueces pueden condenar a sus padres irresponsables, a esos deudores irresponsables. ¿Qué más? ¿Qué más? Después vamos a resolver la pregunta de chat, no se preocupen. El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades. La trata es un delito grave, ¿no? Ya sabemos todos. ¿Trata con qué fines? Es un delito medio para cometer otro delito más grave, con fines de explotación laboral, sexual, prostitución, delito de menores, tráfico de órganos o adopciones ilegales. Muy bien. Un delito grave que es duramente castigado. A ver, pero la fiscalía conoce un caso, una noticia de criminis, y la persona es juzgada y luego sentenciada. Pero ¿qué pasa con las víctimas en el inicio, no? De repente el juez penal o la fiscalía no hace nada. Entonces se puede interponer la demanda de habeas corpus para que se libere inmediatamente a esas personas que realmente están secuestradas por los tratantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos destacando lo que se ha incluido, nomás, ¿no? Lo demás lo dejo para la tarea. El derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial y o desaparición forzada, ¿no? Tiene que ver con el habeas corpus instructivo. ¿Se acuerdan ustedes en la época de la lucha contra el terrorismo, sobre todo en Ayacucho, ¿no? Se detenía a las personas y las desaparecía. Había una práctica, una mala práctica del Estado. Y bueno, incluso hay casos que llegan a mucho. Este joven en Lima nunca apareció, ¿no? A ver. Y la idea es que si te ponga el habeas corpus para que se logre ubicar a la persona con vida, y si no sus restos para darle sepultura, además que se investigue y se sancione a los responsables, y que nunca más se vuelvan a repetir estos delitos de lesa humanidad, ¿no? Por más delito grave que haya, que sea el terrorismo u otro, no es la mejor forma de combatirlo. A ver, y eso va ligado con el segundo derecho, que es a la verdad de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial, esencialmente del Tribunal Constitucional. Bueno, ¿cuáles otras causales de improcedencia? Rapidito, ¿ya? Cuando los hechos de petición de demanda no están referidos de forma directa al contenido constitucionalmente protegido de derecho invocado, ¿no? Por ejemplo, si le pone una demanda que tiene un despropósito, ¿no? Absurdo, tema que carece de relevancia constitucional, es un tema legal, etc. Si te pone demanda, por ejemplo, alimentos en el habeas corpus, y no podemos negar que existe el derecho al alimento, los alimentos, pero es un derecho que
digamos que sí, ¿no? Para favor de menores, pero debe ser interpuesta la vía judicial correspondiente, el proceso sumarísimo, ¿no? Y otras causales de improcedencia, ¿no? En el habeas corpus no existe agotamiento de vías previas y no existe plazo para interponer la demanda. Me esperan un segundo, que una llamita urgente, un segundo. Muy bien, mil disculpas, mil disculpas. Ya, muy bien. Después, ¿qué caso más es improcedente? Hemos visto. Ya hemos hablado de que no se puede utilizar la habeas corpus para revelar la pretendida revelación de plazo de suficiencia, ni para alegatos de inocencia. Alegar inocencia, yo soy inocente y me condenaron con pruebas injustas para la asunción en un tipo penal de los hechos. Bueno, digamos que a quien le corresponde calificar el delito es al juez y no a la judicatura constitucional, o sea, los hechos como delito de hurto o robo. Lo que sí no se puede es cambiar los hechos. Y tampoco el habeas corpus sirve para la determinación de responsabilidad penal o alegato de inocencia, ¿no? Finalmente nos habla de código de trámites de caso de detención arbitraria, donde el juez debe resolver inmediatamente, ¿no? Debe constituirse en el lugar de la detención, ¿no? En otros casos se puede convocar a audiencia única, casos no sean detención. Nos habla de la desaparición forzada, donde se debe realizar todas las indagaciones. ¿Qué más tenemos? El contenido de la sentencia fundada, dependiendo de la pretensión que se invoque, ¿no? La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho, si es que se detiene a alguien arbitrariamente. Continúa la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si el juez lo considera necesario, ordenará cambiar las condiciones de detención, sea en el mismo establecimiento u otro. Es decir, este es el habeas corpus correctivo. Se interpone la demanda no para lograr la libertad de una persona que esté purgando prisión, ya sea como medida cautelar, como prisión preventiva o sentencia condenatoria, ¿no? Para eso no sirve este tipo de habeas corpus, sino para que mejore las condiciones carcelarias. Para que la persona tenga, digamos, si bien es cierto sus derechos están restringidos, pero hay derechos mínimos básicos, fundamentales, que la persona conserva en prisión. Por ejemplo, acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, a la rehabilitación, a la visita íntima, visitas familiares, amigos, salvo los supuestos de sección, caso de cabecillas, al derecho a la defensa. Entonces, si se le recortan estos derechos básicos, hay a las comunicaciones restringidas, obviamente, ¿no? Mediante teléfono público y no, por ejemplo, internet o correo electrónico, ¿no? Eso está vedado, porque además, al interior de las cárceles se comete delitos, de dentro a afuera se dirige delitos, y el cese del agravio producido disponiendo la medida necesaria para evitar que el acto vuelva a repetirse, ¿no? Existen estos tipos de habeas corpus: reparador, restringido, correctivo, preventivo, alternativo, instructivo, innovativo, con excepcional. Rápidamente. Reparador
para obtener libertad de una persona arbitraria y injustamente detenida. El restringido es para impedir la restricción de derechos menores, ¿no? Por ejemplo, el caso de que conté, si alguien me toma fotografías o me filma, yo puedo interponer habeas corpus para que no siga esa filmación o fotografía. El correctivo, el que acabamos de ver para mejorar las condiciones carcelarias. El preventivo es para prevenir, digamos, una violación, ¿no? Tiene que ver con la amenaza de vulneración que hemos visto, ¿no? Amenaza cierta inminente. El traslativo tiene que ver con el plazo razonable, que también ya lo hemos visto. El instructivo es para ubicar a una persona detenida desaparecida, que también lo hemos visto. El conexo es el con desastre o el tutti frutti, donde no cabe nosotros, cabe acá. Y el excepcional, que se interpone en casos de vulneración de derechos en situaciones de emergencia, ¿no? Algo hablamos de ello. Por ejemplo, el COVID-19, por la pandemia, o sea, hay personas que conservan sus derechos básicos y no pueden ser tampoco vulnerados, ¿no? Derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Creo que con esto hemos dado una pincelada general al habeas corpus. En estos últimos minutos, que nos queda 10 minutos, doctora, para resolver las preguntas, quisiera primero absolver las del chat, las que nos han hecho después, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del innovativo, ¿no? A ver, no sé si doctora nos podría hacer la pregunta a partir de que doctor Álvaro, creo que de Álvaro Víctor, ¿no? ¿Después de Pucallpa? No sé, doctora, ¿cómo puede distinguir? Si usted puede distinguirnos, ayudar, por favor, en estos 10 minutitos finales. A ver, un momento, doctor. Desde el doctor Álvaro. Y si pueden poner su comentario, o sea, no le gustó la clase, no se entendió, o le pareció buena, magnífica, con todo gusto. Somos democráticos, ¿ah? Puedan poner su comentario, si les gustó, se entendió, no se entendió, hay un punto más que puedo desarrollar. Bien, doctor, le voy a leer las preguntas en el chat. El doctor Reinerio Gil pregunta, doctor, ¿qué opina que existe un proyecto de ley sobre la ampliación del plazo de detención a 72 horas, dice el doctor? ¿Hasta cuánto? Que existe un proyecto 72, de ¿ah? ley a 72 horas, la ampliación de Mire, plazo. yo he visto proyectos, sinceramente, pero en buena hora, si se acreditara de que los 48 son insuficientes, porque eso le da la misma práctica judicial, o policial, perdón, si se amplía en buena hora, ¿no? Dependiendo de ello. Si fuera así. ¿Qué más, doctor? Bien, Excelente. doctor. Innovativo, ya hemos hablado, innovativo, ¿ah? Innovativo no hablamos, ¿verdad? Innovativo, no hablamos innovativo, ¿no? El innovativo es, por ejemplo, cuando ya cesó ya se produjo la sustracción o el cese del acto vulnerador y buena cuenta de las demandas se podía declarar improcedente, ¿no? Porque ya no hay nada que restituir, o sea, recordemos, el habeas corpus es un proceso de tutela de urgente y eficaz, y si ya no hay nada que restituir, la demanda sería infructuoso que se declare fundada la demanda, o sea, ya se produjo la irreparabilidad. Hay un ejemplo, un caso, donde, por ejemplo, en Chachapoyas, lo cuento rápidamente, no había tiempo para desarrollar jurisprudencia, pero por ahí más o menos hemos gozado, ¿no? Se cierra, o sea, la municipalidad provincial de Chachapoyas ordena el cierre de un local comercial porque incumplía normas administrativas. Hasta ahí perfecto. Al momento que vayan los trabajadores municipales, no se percatan que había una madre y su menor hijo, y cierran, clausuran. Se interpone la demanda, el juez se constituye en el lugar y ordena el deserraje y la salida inmediata de la persona. Decíamos, el juez es un juez cautelar, el proceso de habeas corpus cautelar. Luego de ello interpone, o sea, declara fundada la demanda. La municipalidad interpone el recurso de apelación, la sala superior dice, no, pero ya no hay nada que restituir, ya se restituyó el derecho. Declara improcedente. Si interpone RAC, va al tribunal y el tribunal declara fundada en virtud del artículo 1, segundo párrafo del anterior y del actual Código Procesal Constitucional, ¿no? Porque hay casos excepcionales donde se estima la demanda cuando
el propio vulnerador de derechos no restituyó el derecho. O recordemos, las sentencias constitucionales son pedagógicas, ¿no? Para que eso no se vuelva a repetir. Entonces, hay casos muy excepcionales donde se declara fundada la demanda para que además tampoco en otros casos a futuro contra otras personas no se vuelva a repetir los mismos hechos. Digamos, eso se depende de la gravedad de los hechos. Eso sería el innovativo. Cuestiones administrativas. ¿Procede la habeas corpus contra cuestiones administrativas? Por supuesto que no. Salvo, ojo, salvo que si de ese acto se vulnere el derecho a la libertad personal y derechos conexos. Por ejemplo, ya, a ver, actuaciones administrativas. Por ejemplo, el RENIE que no quiere otorgarle DNI a una persona. Es una clara cuestión administrativa. Y de repente por un error o una cuestión arbitraria. Es una cuestión administrativa. O por ejemplo también el tema de migraciones que comentamos, ¿no? Migración es una entidad administrativa, ¿no? Impide ingreso a un turista y se puede cuestionar una resolución administrativa ahí también. En esos casos podría ser. ¿Qué lo dice, creo, doctor Pablo Julio, no? Soy varias preguntas. Doctor, una consulta, dice, vamos a leerla. ¿Ya? En un patio viven dos familias, pero uno de ellos lo cierra con candado, el portón de ingreso y luego viaja a otro lugar. En ese caso se podría interponer demanda de habeas corpus, no recursos, sino demanda para que pueda ingresar a la familia, sí. Se puede interponer la demanda de habeas corpus, pero ojo, habría que ver que en los hechos no hay un tema de posesión ni de alquiler, ¿no? Solamente el propietario o el que pernocta podría interponer la habeas corpus. Sí proceder. Administrativo ya hemos respondido. Dice, doctor, ¿no? Excelente clase, muchas gracias, saludos de Trujillo. Gracias, doctora Leidis Pérez, hermosa ciudad de Trujillo también. Qué tiempo que nos vamos. El doctor dice, cree que debería haber un diplomado respecto al derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Saludos desde la ciudad de Mercurio, Huancavelica. No conozco esa ciudad. No conozco. Sí, eso ya ANDAP, creo que va a tomar nota ANDAP, doctora, para la posibilidad de hacer un diplomado, ¿no? En materia de derecho constitucional y procesal constitucional. Podría ser, ¿no? Va a Claro tomar que nota sí, la... doctor. Previa coordinación con usted, doctor. Claro que sí. Yo encantado de apoyarles con temarios y componentes de Lima, asesores del tribunal, varios de ellos. Muy buena clase, nos dice, gracias, Juan Astocot. El doctor Carlos, creo que nos quiere hacer la última pregunta o las últimas preguntas, doctor. Sí, doctor, se le va a reactivar su Adelante, audio. doctor Carlos. Y sería la última. Sí, adelante, doctor. No se le escucha. Doctor Carlos, Ay, ¿puede hacer su pregunta? excelente exposición, nos dice, doctora. Gracias. Dígame, doctor Carlos, adelante, disculpe. Adelante, doctor Carlos. Haga su Ahora pregunta. sí, ahora sí. Ahora sí, Ahora doctora, sí. adelante. Adelante, dígame. Bueno, disculpe otra pregunta, no tan interesante el No, tema. qué No ha ocurrencia. hablado si se puede, o sea, yo quiero preguntar si se interpone esta demanda contra los jueces de primera, segunda instancia y contra los supremos en casación, o ante el procurador del Poder Judicial. Muy buena Gracias. pregunta, muy buena pregunta. El código establece que la demanda en principio debería interponerse contra el procurador, el Poder Judicial, quien es el que defiende a los jueces, pero no está muy claro el tema. Entonces, igual nada obsta que se puede interponer contra los jueces de primera instancia, contra los jueces de la Corte Superior, contra los jueces de la Corte Suprema, dependiendo de las resoluciones que se cuestionen. Sí se puede interponer, no hay ningún problema. En buena cuenta, los procuradores son los que van a defender a los jueces. O yo mismo. Bien, no sé si... Gracias por sus generosos comentarios, por la clase. Gracias. Más bien, de repente podríamos hacer otra conferencia, doctora, para tocar otros temas constitucionales también. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bien, doctor, creo que son todas las preguntas. Vamos, insisto. Tomen nota, doctora. Muy bien, adelante, doctora. Concluya usted, disculpe. De mi defecto. Gracias, doctor. Estamos, en verdad, nuestra institución está muy agradecido por su participación, doctor. Estaremos organizando
próximos eventos académicos con usted. En verdad es un honor para nosotros tener a un excelente ponente como es usted, doctor, que nos puede disertar con sus amplios conocimientos sobre este tema constitucional, doctor. Muy agradecida a nombre de nuestra institución, doctor. Que tenga muy bonita noche, doctor, un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ANDAP y gracias, colegas, a todos ustedes por sus generosas palabras y felicitarlos también, ¿no? Por capacitarse, y yo estoy seguro que nos vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? Por si acaso, en el Facebook me ubican como Guillermo Sevilla, ¿no? Ahí tengo una gama de eventos y entre ellos los que participo yo en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y están invitados, ¿no? Y leer también mis publicaciones. En Gaceta tengo varios artículos sobre estos temitas, ¿no? Vamos a publicar uno ya próximamente, hemos dejado. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, bendiciones, cuídense mucho y hasta otra oportunidad, colegas. Igualmente, doctor. Gracias. Bien, estimados participantes, se les agradece por su participación en esta excelente ponencia del día de hoy, por acompañarnos en esas 2 horas en la ponencia del proceso de habeas corpus con nuestro excelente maestro, el doctor Guillermo Sevilla. Bien, estimados participantes, aquellos que no se han suscrito todavía para la certificación, lo pueden hacer en este momento. Voy a proyectar nuestro flyer donde aparece el número de teléfono o de celular de nuestra institución a fin de que lo puedan copiar.